a la otra también, hay el tema del voto nulo, entonces, escucha, entonces hay un totalmente más fragmentado que nunca está el Perú, ¿no? Entonces, eso no ayuda. Uno no puede salir a la calle porque los puñales vuelan por todo Sí, lo alto sí, y y por eso es lo lo bajo, malo, así ¿no? que hay que Y eso es lo malo es que, muy pues, complicado. sí, o sea, ya no sabe, o sea, el público medianamente informado está más confundido que antes, ¿no? Entonces, las contradicciones empiezan a agudizarse, a exacerbarse. Si eh, a la elección le prestamos Vamos a, y, y nos complica la vida a todos. Así es. nos falta poder ampliar la presentación, Álvaro, para poder dar inicio a la sesión de hoy. A ver, Podemos ampliarla y sí, listo. muy bien. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se están conectando, a las personas que nos van a ver también en nuestras redes sociales. Hoy vamos a desarrollar la sesión de control interno para emprendedores. Esta sesión ya se está transmitiendo en Facebook. El expositor de esta presentación es el contador público colegiado Álvaro Chambi Pineda. Él es contador público colegiado y certificado, auditor interno y externo con estudios en finanzas en la Bolsa de Valores de Lima. Tiene amplia experiencia en reorganización de empresas, reingeniería de procesos, detección y prevención de fraudes corporativos, lavado de activos y desbalance patrimonial. Antes de dar la palabra al licenciado Álvaro Chambi, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos los que están tanto por Zoom como en Facebook. Queremos agradecer a Álvaro Chambi por su colaboración el día de hoy y sobre todo, siendo el país un país de emprendedores en todo sentido, el control interno resulta ser un arma primordial para poder permitir el crecimiento y el desarrollo y el control sobre el emprendimiento. Así que hoy día nos van a compartir una charla sobre el control interno. Adelante, por favor, Álvaro. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Entonces, vamos a empezar, gracias, queridos participantes. Vamos a dar inicio a este importante tema del día de hoy, como ya lo hemos mencionado, que es el control interno para emprendedores. ¿Ok? Antes vamos a empezar a ver ciertas generalidades y ciertas distinciones. ¿Qué es un fraude? ¿Qué es el tema de la corrupción? Que está muy en boga también y siempre prácticamente está en boga en nuestra realidad y coyuntura nacional, política, socioeconómica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque son temas o son palabras que a veces se usan de forma indistinta, ¿no? Hay un fraude, hay un tema de corrupción, pero a veces hay que saber distinguir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la corrupción. La corrupción es la posibilidad de que por acción u omisión, es decir, por hacer algo o dejar de hacer algo, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad, ¿ok? Y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Es decir, cuando hablamos de temas de corrupción, estamos hablando de acciones u omisiones, es decir, cosas que se hacen o se dejan de hacer para conseguir un beneficio específico. Es algo que está deliberadamente ya calculado, planificado. ¿Ok? Cuando hablamos de fraude, es una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Es decir, es un acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. Cuando hablamos de fraude, también podemos hablar de un fraude tributario, de un fraude fiscal, de un fraude financiero. ¿Ok? En temas de fraude, tenemos, por ejemplo, fraudes tributarios, cuando inflamos indebidamente los gastos, cuando inflamos indebidamente el tema de los activos para poder conseguir un financiamiento bancario, para poder conseguir aliarnos con otras sociedades. En ambos casos, tanto en el tema de corrupción como en el tema de fraude,
hay un rasgo en común, que es el que se va a lesionar la estructura socioeconómica de una entidad, de una empresa, digamos así. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de control interno para emprendedores? Porque en ambos casos, tanto en temas de corrupción como en temas de fraude, los emprendedores tienen que tener una visión de importancia de este tema, del control interno. Hay muchos emprendedores que al iniciar un negocio, al iniciar un emprendimiento familiar, al iniciar un sueño de tener el negocio propio, inician con la mejor de las intenciones. El negocio crece, ya deja de ser un negocio y se convierte en una empresa, ¿ok? Pero olvidamos algo, que el control interno forma parte fundamental de una buena práctica administrativa. ¿Por qué? Porque el control es uno de los pilares de la buena administración. Pues tenemos el planeamiento, tenemos la organización, tenemos la dirección y finalmente tenemos el control como un último pilar. Entonces, el control interno debe de formar parte del planeamiento o del plan business o del plan de negocio de todo emprendedor. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia y ese es el motivo de este taller. Este taller, este conversatorio, no es un taller, no es un taller técnico, no es un taller dirigido a auditores internos, porque es otro tipo de semblanza, otro tipo de materia que tendríamos que tocar, sino va dirigido a los emprendedores para que puedan tomar conciencia de la importancia de implementar un control interno en sus empresas, así como se implementan temas de marketing, temas de innovación, temas de diferenciación. ¿Ok? Es tan importante como estos puntos. Entonces, podemos ver en la diapositiva que tenemos en pantalla algunas estadísticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, denuncias de fraude, percepción de fraude en el Perú, el nivel que ocupa el defraudador, el tiempo del defraudador en la compañía. Vemos algunas estadísticas muy interesantes, ¿ok? Entonces, acá tenemos otra estadística, panorama global. 47% de los encuestadores, de los encuestados, dijeron que han experimentado fraude en los últimos 24 meses. Cuando hablamos de encuestados, hablamos obviamente de emprendedores. ¿Ok? El top 4 de fraudes más disruptivos, es decir, más raros. Fraudes de clientes, tenemos el cibercrimen, que está muy en boga, tenemos la malversación y mal manejo de activos, y tenemos el soborno, la corrupción y el cohecho, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de compliance, muy en boga, y lo último que ha salido como los ISOs, el ISO 37000. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otras estadísticas. ¿Cuál de los siguientes tipos de fraudes y o delitos económicos sufrió su organización a través de un ciberataque? Es decir, los fraudes ya no se dan tanto también a nivel físico, sino también se dan a través de la red, a través del ciberespacio. ¿Ok? Hay los ciberdelincuentes, los ciberataques, el ciberfraude. ¿Ok? Entonces, en Perú, en nuestra realidad, tenemos que la apropiación ilícita de activos tiene un 22% de preferencia para los ciberataques. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, información adulterada. ¿Ok? Tenemos varios puntos que son de mucha importancia para que los emprendedores tomen conciencia de implementar un sistema de control interno en sus organizaciones. Como comentaba hace un momento,
el control interno debe formar parte del plan business o plan de negocio de una empresa. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que la empresa pueda tener un crecimiento, un desarrollo sostenible, rentable a lo largo del tiempo. Vamos adelante, ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Y uno de los motivos por los cuales las empresas quiebran en nuestra realidad también se deben a que no han implementado un sistema de control interno en sus empresas. No olvidemos que uno de los recursos fundamentales que existe en toda empresa es el recurso financiero, es decir, es el cash, el dinero. ¿Ok? Entonces, el dinero es como la sangre en toda empresa, es como la sangre del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si no se implementan sistemas de control interno para poder regularizar, fiscalizar, racionalizar el recurso de efectivo, vamos a ver que van a existir probablemente problemas de pagos a proveedores, problemas de pagos de impuestos, va a existir probablemente problemas de pagos a los colaboradores, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Si bien es cierto, la apropiación ilícita de activos es uno de los top, digamos así, preferidos por los ciberataques, tenemos que tomar en cuenta que debemos ver cómo podemos paliar o reducir ese porcentaje en nuestras organizaciones. ¿Ok? Si bien es cierto, pues hay muchos emprendedores que no le dan esta importancia debido al control interno, sino ya cuando el problema o la enfermedad, digamos así, ya ha minado las bases económicas, las bases financieras de la organización, ya las ha vulnerado. ¿Ok? Entonces, cuando existe una deficiencia de control interno, eh, es como si dentro de las bases o de los cimientos de la organización se fueran debilitando las columnas, los cimientos. Entonces, al debilitarse las columnas, los cimientos de una casa, digamos así, que es la empresa, pues todo lo que está sobre ello tiende a tener una duración muy poco larga. ¿Ok? Entonces, veámoslos de esta forma. El control interno, queridos emprendedores, es fundamental y es parte de los cimientos de toda organización. Al no existir unos buenos cimientos, al no existir un adecuado sistema de control interno, todo lo que se erija, todo lo que se construya sobre esos cimientos, no van a tener una buena proyección de crecimiento, de sostenibilidad, de rentabilidad. ¿Okay? Porque querramos o no, las organizaciones están compuestas por seres humanos, por personas que somos muy latentes, muy propensos al crimen, muy propensos a cometer delitos, porque son debilidades humanas. ¿Ok? Entonces, las empresas no están formadas por robots que pueden ser programadas para no delinquir. ¿Ok? Es por eso que el sistema de control interno debe de acompañar a la empresa en su larga vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora unos mitos del control interno. Mucha gente cree, muchos emprendedores creen que ninguna empresa tiene control, toda empresa tiene un sistema de control interno deficiente, inexistente, técnicamente hablando, muy impráctico, muy precario, pero tiene un sistema de control interno. ¿Okay? Desde que pues vemos a qué hora llega la persona, desde que vemos a qué hora se va, desde que le exigimos que tenga que cumplir ciertas tareas, eso es un control interno. ¿Okay? Eso ya es un control interno. Todas las empresas tienen políticas y procedimientos, sí,
Así no las tengan por escrito, las tienen. ¿Ok? Porque cuando contrato a un personal, yo le digo a qué hora tiene que entrar, le digo a qué hora tiene que salir, qué es lo que tiene que hacer, le digo si le voy o no a pagar sus horas extras, le digo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esas son políticas. Si bien es cierto, no están estructuradas, no están redactadas, pero son políticas. ¿Ok? Y también un mito es que no todas las empresas necesitan un sistema de control interno y eso es una gran mentira. Todas las personas necesitan un sistema de control interno. Desde la empresa que está en ciernes, que está creciendo, que está empezando, que está dando sus primeros pasos, necesita un control interno. Si bien es cierto, pues no va a tener un sistema estructurado, con un área de auditoría, con un área de control interno, pero va a tener, es necesario que tenga pautas, organigramas, manuales de procedimientos, directivas, directrices, ¿ok? Indicando cómo se tienen que hacer las cosas, indicando qué pasa si se cumplen o no ciertas tareas, ¿ok? Entonces, son ciertos mitos que debemos de entender en cuanto al control interno, ¿ok? Vamos a ver ahora el famoso triángulo del fraude de Donald Kreis. ¿Qué es el triángulo del fraude? Es decir, ¿por qué hablamos de fraude en las empresas, en los emprendimientos? Cuando hablamos de fraude en los emprendimientos, hablamos de una serie de actos, una serie de acciones que cometen las personas que están dentro de la organización con la finalidad de obtener un beneficio personal, ¿ok? Un beneficio personal. Podemos hablar también de que existe un fraude para que la empresa obtenga un beneficio corporativo, sí, ¿ok? Y eso ya es un tema de colusión, que también vamos a verlo en un momento, ¿ok? Pero cuando hablamos de fraude personal, digamos así, que lo cometen cierto grupo de personas en una organización, el fraude, tengamos en cuenta que cuando hablamos de fraude en una organización, en una empresa, es bien difícil que lo realice una sola persona. El fraude siempre va a tener a dos personas como mínimo para que se pueda llevar a cabo, para que pueda tener éxito. Siempre va a tener algún tipo de sociedad. ¿Okay? Entonces el fraude son una serie de actos, de acciones planificados, deliberados, conscientemente realizados para obtener un beneficio en contra de la empresa o puede ser también en contra del Estado. ¿Ok? Va a dañar las bases económicas, va a dañar las bases financieras de la empresa. Entonces, cuando hablamos de un beneficio personal, cuando hablamos de unas dos personas o tres personas que realizan este tipo de fraude, que no es un error, ojo, un error es algo involuntario, es algo que no se planificó, es un error. O sea, pagué de más, por ejemplo, a un colaborador, no le hice los descuentos que tenía que hacerle, le pagué de más y el próximo mes le descuento lo que le pagué de más en este mes. Entonces, eso es un error, ¿no? Pero cuando hablamos de fraude es algo que ya está debidamente pensado, planificado, ¿ok? Esas son las diferencias entre fraude y error. Cuando hablamos, por ejemplo, de fraudes personales que se cometen mínimo con dos personas, estamos hablando de apropiación de efectivo, apropiación de pues, existencias que ya están en desuso, que han sido dadas de baja, ¿no? Cuando hablamos de fraude corporativo, hablamos que ya es un nivel gerencial en el cual la gerencia, la directiva, el directorio, se pone totalmente de acuerdo para poder adulterar las cifras mayormente de los estados financieros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener un beneficio o demostrar una imagen de solidez financiera, de solidez económica frente a terceros, ya sean proveedores,
ya sean sistema bancario. ¿Ok? Entonces, debemos de tomar en cuenta estos dos escenarios. Un escenario en el cual el emprendedor, los colaboradores perpetran una serie de acciones para obtener un beneficio mínimo, minúsculo, ¿no? Y hay otro en el cual que involucra ya a la gerencia, a la plana mayor, en el cual ya pues ya hay una red de colusión en toda la directiva, en todo el cuerpo directivo, para poder obtener un beneficio frente a terceros. ¿Ok? Entonces, este triángulo del fraude de Donald Kreis nos explica eso, digamos así. Nos explican los momentos o trata de explicarnos por qué ocurre un fraude, cuáles son las causas que lo motivan, ¿no? Una de las causas es la oportunidad, ¿ok? Cuando hablamos de oportunidad, hablamos también de racionalización y hablamos de presión. Hay cierta presión externa para que se pueda cometer este delito. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de presión, hablamos que la persona que comete el delito tiene una presión pues financiera, pues tiene quizás una deuda que tiene que pagar, lo están extorsionando con su familia, que se da muchos casos para que pueda pagar, para que tenga que pagar la deuda, deudas de juego, deudas con terceros que no son en el sistema bancario, que generalmente estos terceros utilizan pues métodos poco ortodoxos y más violentos, ¿no? Que el sistema bancario se ve presionado por ese sentido, presiones familiares, deudas que pagar, dinero que conseguir para la familia por algún gasto que se tenga que hacer de salud, X motivo. Presiones también del trabajo, ¿no? Alguien del trabajo o algún colaborador lo está chantajeando, también para poder satisfacer las consecuencias de un vicio, ya sean de drogas, ya sea también de la ludopatía. ¿Okay? Eso es en cuanto a lo que son el aspecto de presión. Cuando son el tema de oportunidad, tenemos presión, tenemos oportunidad y tenemos justificación. Ya vimos lo que es presión, ahora vamos a ver lo que es oportunidad. El que quiere cometer un fraude siempre va a buscar la oportunidad de cometerlo, siempre va a ver cuál es el mejor momento, el mejor tiempo y espacio para realizar el fraude. ¿Okay? Tenemos la existencia de grupos de controles que prevengan o detecten comportamiento fraudulento. Hay la inhabilidad para juzgar la calidad del desempeño. Perpetradores no son castigados o disciplinados, no existe un castigo por el fraude. Falta de acceso a información en poder del perpetrador o islas en la empresa. Tenemos la ignorancia, apatía o incapacidad, edad de lenguaje o vulnerabilidad. Tenemos la inexistencia de un área de control interno o de auditoría interna. ¿Ok? Entonces, esta serie de causas van a generar una oportunidad para que el perpetrador o el fraude, o la persona que va a cometer el fraude, busque la mejor forma, el mejor momento para realizar esa acción. ¿Ok? Inexistencia de controles, no hay un área de control interno, o si la hay, no es un área de control eficiente. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la racionalización. Ya vimos lo que es la presión, ya vimos lo que es la oportunidad. Ahora vamos a ver la racionalización cuando la persona que comete el fraude va a concientizar dentro de su psique, dentro de sus emociones, y va a darle un tono de verdad, de justificación a lo que va a cometer. Cuando hablamos de racionalización del fraude, hablamos que la organización me lo debe. Yo tantos años he trabajado para esta organización y no me pagan lo que me tienen que pagar, no me reconocen el tiempo que he trabajado, no me tratan como me tienen que tratar. Está empezando a justificar, a racionalizar el fraude que va a cometer. Únicamente es un préstamo, nada más el dinero que voy a tomar, después lo voy a pagar, después lo voy a devolver. Nadie sale herido. Merezco más de lo que gano. Gano muy poco para todo lo que hago. Es por un buen propósito. Arreglamos los libros
cuando mejore la situación. Algo debe ser sacrificado, mi integridad o mi reputación. La empresa tiene mucha plata, tiene excesiva liquidez, así que si tomo cierta cantidad de activos, cierta cantidad de efectivo, no se van a dar cuenta. Solo por esta vez, última vez, no lo vuelvo a hacer. Entonces, lo que acabamos de describir, queridos amigos, son una serie de justificaciones que tienen las personas que van a cometer el fraude, los delincuentes financieros, ¿no? Como parte de la racionalización de sus actos. Entonces, van a empezar a buscar una justificación por qué hacen lo que van a hacer, ¿no? Entonces, ya vimos el triángulo del fraude, hemos visto la presión, la justificación, la racionalización, la oportunidad. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de que una empresa ya ha sido vulnerada, ya ha sido atacada por las personas que cometen los fraudes, ¿ok? Los delincuentes financieros, cuando se realiza esta serie de actos, van a vulnerar las bases, van a vulnerar la salud empresarial. Entonces, como en todo cuerpo humano también, cuando no cuidamos nuestra salud, vamos a visualizar o a sentir ciertas sintomatologías, ciertos síntomas, ciertas alertas que nos van a indicar, que nos van a decir, oye, esto no está bien. Igual ocurre en las organizaciones. Cuando el fraude ya se está perpetrando, van a haber ciertas alertas que ustedes emprendedores tienen que tomar muy en cuenta y estar con los ojos bien abiertos. Uno de los síntomas del fraude es las anomalías contables. ¿Qué son las anomalías contables? Es decir, oye, ¿sabes qué? Mi contador me saca todos los años pérdida, pero yo tengo dinero en el banco. ¿Ok? ¿Por qué tengo pérdidas si yo tengo efectivo en el banco? Entonces, ahí existe una poca comunicación entre las áreas contables o el área contable y el área de dirección. ¿Ok? Ustedes se preguntarán si se da, y se da en algunos casos, pero se da. ¿Ok? Entonces, las anomalías contables. Es decir, oye, los libros no reflejan, los libros contables, mi contabilidad no refleja lo que yo tengo realmente en mi organización. Debilidad en los controles internos. Toda empresa, ya hemos indicado, toda empresa tiene control interno, pero lo puede tener muy inexistente o poco estructurado. ¿Ok? Uno de los síntomas también es que las personas, no del alto mando, quizás, sino del mando medio, ¿no? De los niveles gerenciales y subdepartamentales, pues empiezan a demostrar o a evidenciar un nivel de vida muy poco concordante, muy poco consecuente con los sueldos que gana. ¿Ok? Es decir, una persona pues que puede ganar 5,000 o 10,000 soles, pues ostenta un estilo de vida muy por encima de lo que gana. Entonces, ahí que hay que tener ciertas alertas para poder visualizar un síntoma, una alerta de un posible fraude que ya se está cometiendo. ¿Ok? Tenemos comportamientos inusuales, comportamientos agresivos, tenemos quejas o pistas. Oye, ¿sabes qué? Mira, te paso el talán, como se dice, de que esta persona no está, revísala por si acaso, no está haciendo bien las cosas, como que te dan ciertos chispazos, ciertas alertas, ciertas noticias, ¿no? De que ciertas personas o ciertas áreas no están haciendo bien sus cosas, que hay que revisarlas. Anomalías analíticas en el negocio. ¿A qué se basa esto? Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué es una anomalía analítica? Oye,
tenemos que comprar 100.000 soles de materia prima a tal precio, pero el precio termina siendo muy por encima del que realmente se pactó en un inicio. Entonces, esas son anomalías analíticas, ¿ok? Costos muy lejos de los planeados, muy por encima, costos muy sobrevaluados o subvaluados también. Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando un costo es subvaluado. ¿Ok? Lo que tenemos ahora es una serie de, es un esquema que nos va a mostrar lo que es una corrupción, lo que es malversación de activos, lo que son reportes, estados financieros con reportes fraudulentos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que también tiene que ver con el tema del control interno. ¿Okay? Cuando hablamos de temas de corrupción, hablamos de conflictos de intereses, hablamos de soborno, cohecho, percibir pagos ilegales, manipulación de compras, licitaciones. Cuando hablamos de malversación de activos, hablamos de robo, uso inadecuado del efectivo, hablamos de robo, uso inadecuado de otros activos, inventarios, activos fijos, activos intangibles, fraudes en gastos de viajes y representación. Tenemos proveedores falsos, proveedores que no existen, cuentas por pagar fraudulentas que nunca existieron. Tenemos fraudes de nómina, empleados fantasmas, colaboradores que nunca han pisado el taller, nunca han pisado el almacén. Sin embargo, podemos observar que todos los meses se les paga planilla. Robo de información confidencial. Tenemos en lo que son reportes fraudulentos, tenemos reconocimiento de ingresos y obligaciones. Tenemos estándares contables, reservas, documentos no financieros. Cuando es hablamos del tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hablamos ocultar procedencia de recursos ilegales, ¿no? Relaciones comerciales con vínculos y actividades ilegales, pues recordemos que el tema de lavado de activos tiene mucha relación con las pymes. ¿En qué sentido? Que hay mucho dinero de lavado de activo en la formación de nuevas empresas, ¿ok? Contaminación del producto activo con material ilícito. ¿Ok? Hablemos ahora de la acción fraudulenta. La acción fraudulenta, al igual que el triángulo del fraude que hemos visto anteriormente, tiene que ver con el ocultamiento, con la conversión. ¿Ok? Con la conversión, con el ocultamiento de el origen de los capitales. ¿Ok? Es decir, hay muchas actividades que realizan las personas que cometen temas de lavado de activos, que ojo, no solamente hablamos del tema del narcotráfico, sino también hablamos de trata de personas, minería ilegal y demás aspectos. Eso también tiene que ver mucho con los emprendimientos. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, hay mucho dinero invertido del tema de lavado de activos en la formación de nuevas empresas. Entonces, la persona o los emprendedores que se asocian con otras personas tienen que exigir, esa es una recomendación que doy, tienen que exigir de sus socios la fuente, el origen de esos recursos. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Ahora, cuando hablamos de recursos corporativos a controlar, a auditar, hablamos de los siguientes recursos. Es decir, cómo vamos, el emprendedor, cómo va a poder identificar dentro de su empresa, cómo el emprendedor va a identificar qué recursos tiene que controlar. Es decir, esto del sistema de control interno, cómo se entiende. Es decir, cómo se come criollamente, ¿no? Y vamos a pasar a describirlo. Los recursos que tiene toda organización, o la mayoría de ellas que están medianamente estructuradas, van a tener una serie de recursos que van a ser controlados por el área
de auditoría interna por el área de control interno. ¿Ok? Una de ellas es los recursos humanos. Los recursos humanos tienen que ver con los colaboradores, con toda la planilla, con la gente que está tanto en nómina como los que están fuera de nómina. ¿Ok? Tenemos también otro recurso que son los recursos físicos. Los recursos físicos son todos los activos que tiene mi empresa, todos los inventarios, todas las existencias. Ese es otro recurso que también se tiene que controlar. Tenemos los recursos financieros. En los recursos financieros, pues, tenemos el flujo de efectivo. Tenemos los ingresos y tenemos los gastos en general. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, hablamos de todo lo que es el sistema tecnológico, el sistema informático, el sistema de intranet, de internet de mi organización, el software contable. Eso sí, tengo que ver si es un software contable confiable, que me tiene que dar la información que me tiene que dar, si es un sistema contable con accesos restringidos, o quizás es un sistema contable que tiene todos los accesos permitidos para cualquier área. Entonces, es un recurso también que se tiene que controlar. Para ello existen los famosos auditores informáticos que realizan una serie de controles a los sistemas contables, a los ERPs, constantemente. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir. Queridos emprendedores, ustedes que quieren implementar un sistema de control interno dentro de sus empresas, tienen que tomar esto en cuenta. Toda empresa medianamente constituida tiene estos 4 recursos. Un recurso humano, que es la planilla, mi gente que trabaja para mí. Recursos físicos, es decir, mis activos, ¿no? Mis muebles, mis computadoras, mis autos, mis existencias, mi mercadería, mi materia prima. Tengo también mis recursos financieros, es decir, el dinero que tengo tanto en la caja como el dinero que puedo tener en el banco. También mi recurso tecnológico, es decir, los ERPs, mi sistema contable, mi sistema de logística, mi sistema de compra, mi sistema de tesorería, mi sistema de planilla. Estos 4 recursos, estos 4 aspectos, son los 4 aspectos fundamentales que todo emprendedor debe de tomar en cuenta si hablamos de control interno. ¿Ok? ¿Cuáles son los fraudes más comunes que se cometen en las empresas? Ya sean pequeñas, micro o gran empresa. Los famosos pagos duplicados, ¿no? Voy a pagarle a un colaborador o voy a pagarle a un proveedor más de lo que le tengo que pagar. Pagos en exceso. Pagos múltiples. ¿Ok? Pagos por mercancía que nunca existió. Es una mercancía que nunca ingresó al almacén. Yo a veces me sorprendo cuando hay ciertos emprendedores que realizan pagos a proveedores y que nunca fiscalizan o no se preocupan por hacer un control de esa mercadería que está ingresando a sus almacenes, o de esa mercadería o de esa materia prima que se va a usar en el proceso de producción. ¿Ok? Es decir, si yo pido cierta cantidad de mercadería, cierta cantidad de materia prima, esa cantidad de mercadería o de materia prima tal cual, en cantidad, en calidad y en descripción, es la que tiene que ingresar a mis almacenes. ¿Ok? Entonces, a veces se realizan pagos a mercaderías que nunca han ingresado, o se dan adelantos, y estos adelantos pues nunca reflejan el ingreso de esa mercadería o de esa parte de mercadería. ¿Ok? O se realizan adelantos a proveedores que nunca existieron o que se crearon solamente para ese fin. Hay proveedores que se dan de alta, sacan su RUC como persona natural como negocio, ¿no? Para poder recibir el adelanto, para poder recibir el pago, y después de recibir el pago del adelanto, desaparecen del mapa fiscal,
desaparecen del mapa de SUNAT y nunca más volvemos a saber de ellos, ¿no? Entonces eso es un fraude, si bien es cierto es un fraude externo, pero siempre va a tener una persona dentro de la empresa que va a servir de, como colusión, como cómplice, digamos así, ¿ok? Entregas defectuosas, ¿ok? Compro un sistema de cómputo, compro un sistema de activos, ¿ok? Y los activos pues vienen totalmente dañados, o de los 100 que compré, 20 están dañados, o 20 son de reuso o son repotenciados, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, cuando se compra activos en gran cantidad, debe haber un técnico propio de la empresa de confianza que realice un examen técnico de los activos que están ingresando a mi organización, de los activos que yo estoy comprando. Nunca contratar o de fiarse de un recomendado o de fiarse del técnico del proveedor, porque no suele hacerse bien las cosas a veces en ese sentido. ¿Ok? Precios falsos y aceptación interna. Propinas unilaterales, que viene a ser el soborno, ¿no? Para conseguir cierta prebenda, y el soborno propiamente dicho. ¿Okay? Otro de los fraudes más comunes en las empresas son el jineteo de cuentas. ¿Qué es el jineteo de cuentas? Esto tiene que ver mucho con los cobradores, los vendedores que son cobradores también. Es decir, yo soy vendedor, ¿ok? Y tengo una serie de cobranzas que hacer. Voy al cliente A, obtengo la cobranza del cliente A, ¿ok? Pero no la deposito en la cuenta corriente de la empresa, sino que me guardo el efectivo, ¿ok? Ese dinero me lo guardo, me lo gasto, le doy un uso indebido, ¿ok? Cuando se acerca la cobranza para pagar, para depositar el plazo, cobro al cliente B. Entonces, con lo del cliente B, pago lo del cliente A. Y así se repite la cadena de forma interminable. Ahora, ¿cómo poder reducir, cómo eliminar esto del jineteo, del ruleteo, que también se le conoce? Muy sencillo, poniendo controles de cobranzas, controles de depósito a los vendedores. El cobrador siempre tiene que ser distinto del vendedor, nunca pueden ser la misma persona. A veces se entiende que por un tema de presupuesto no se pueda contratar a dos personas totalmente distintas, pero para eso existen los controles internos, ¿no? Y uno de los controles internos que se debería implementar en este caso es que exigirle al cobrador, ¿ok? Exigirle al cobrador que el depósito de la cobranza tiene que ser inmediata, ¿ok? O que el cliente deposite directamente en la cuenta corriente de la empresa, ¿ok? Y que, en ese caso, si el vendedor o el cobrador son la misma persona y realizan la cobranza, tiene que enviar foto del voucher de depósito al área de tesorería, ¿ok? Y tiene que mostrar, ahora, el área de tesorería no puede confiar plenamente o ciegamente en el voucher que le está mostrando el vendedor, el cobrador, ¿no? Tiene que verificar ese depósito en la cuenta corriente de la organización, ¿ok? Entonces, porque a veces, y me ha tocado presenciar eso como auditor de fraudes también, que hay vouchers que se pueden imprimir, que se pueden diseñar, ¿no? Con todas las características que tiene un voucher real de depósito bancario. ¿Ok? También tenemos abusos, empleados fantasmas, compras
excesivas, tenemos venta de inventario catalogados como desperdicio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y mucho cuidado. A veces cuando los emprendedores se deshacen de mercaderías, ¿ok? Tienden a desechar y no calificar bien las mercaderías que van a ser desechadas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la empresa desecha mercaderías, tiene que hacer un rol de lo que está desechando, de lo que está dando de baja, ¿ok? Entonces, al tener un rol de una relación de lo que está dando de baja, va a poder tener un control, ¿ok? Y este control que va a diseñar sobre esa mercadería que ya está catalogada como desperdicio, tiene que controlarse permanentemente, ¿no? O bien se da de baja definitivamente, o bien se tiene en el almacén, en un rincón, dado como desperdicio, pero eso no puede ya existir físicamente, tiene que sacarse de la empresa, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a poder evitar que en los vendedores, o sea, que las mismas personas, ya sean de los almacenes, puedan vender algo que ya la empresa se deshizo. ¿Ok? Compras excesivas. Compramos más de lo que debemos o necesitamos. Ojo, que la compra a veces puede estar perfectamente estructurada a nivel documentario. La compra puede tener su cotización, su orden de compra, su factura, su pago, su ingreso al almacén, su guía de remisión. Es decir, toda la cadena documentaria, está perfectamente estructurada, diseñada y existe. Pero un punto más es que nosotros o los emprendedores tienen que preguntarse, o las personas que van a ver el tema de control interno dentro de las empresas, es decir, oye, esta compra realmente la necesito, realmente es necesaria. Eso también forma parte del control interno de las pequeñas empresas, de los MIPES, ¿ok? Entonces, una empresa que está creciendo no puede pasar por alto estos síntomas, estos casos que les estamos comentando. ¿Okay? Compras excesivas, empleados fantasmas. Sucede mucho que a veces los emprendedores tienden a poder beneficiar a ciertos familiares poniéndolos en planilla por el tema del seguro social. Entonces, ponen en planilla a 5 o 6 personas de su entorno familiar o de su entorno amistoso, ¿no? Estas personas pagan pues su beneficio, pagan su salud ellas mismas, ¿no? Pero tienden a adulterar la planilla, tienden a presentar una información que no es real, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. También existen los famosos empleados fantasmas. ¿En qué sentido? Que las empresas, o cuando son ya muy voluminosas, o cuando son medianamente ya grandes, o sea, tienen cierto grado de crecimiento y tienen una cantidad a veces incontrolable de emprendedores, de colaboradores, van a poder sufrir este mal. ¿En qué sentido? Que se va a contratar una serie de personal, ¿no? Se les va a pagar, pero estas personas nunca han pisado la oficina, nunca han pisado un taller, nunca han pisado el almacén, nunca han pisado el centro de producción, y se les paga un sueldo cada quincena o mensualmente, ¿no? Entonces, estos empleados fantasmas que se crean, los famosos golondrinos también se les dice, ¿no? Van a minar la estructura interna económica de la organización.
son empleados que nunca van a dar una rentabilidad de trabajo a la empresa, pero sin embargo se les va a pagar. ¿Ok? Abuso con los tiempos extra. Y aquí quiero ser muy en claro, ¿no? Un tema. El horario extra o las horas extra no tienen por qué existir dentro de una empresa. ¿En qué sentido? Que se supone que o van a existir para ciertos casos muy justificados, para que quede eso claro. Es decir, si un colaborador va a hacer su trabajo eficientemente, las 8 horas que le van a asignar o que le han asignado, le caben perfectamente. ¿Ok? No tendría por qué haber un tiempo extra que se le tenga que pagar, salvo exista una orden inmediata de incrementar pues las ventas, de incrementar la producción en ese sentido, ¿no? Oye, la producción se ha incrementado, hay pedidos que tienen que salir ya, entonces hay que contratar. Si bien es cierto, no podemos contratar más personal, entonces vamos a incrementar el horario de trabajo, la jornada de trabajo. Entonces ahí está perfectamente justificado. Pero cuando tengo, pues, incremento en las horas extras de producción, pero sin embargo mi línea de ventas se mantiene, no hay una concordancia. Es decir, oye, ¿sabes qué? Se supone que hay gente que está trabajando más tiempo, se supone que pues hay un pedido, ¿no? Pero sin embargo las ventas, la facturación se mantiene igual. Entonces ahí hay una alerta que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al abuso de horas extras, de tiempo extra. También tenemos el tema de los reembolsos excesivos o no contra factura. ¿Ok? Estos reembolsos excesivos que a veces nosotros hacemos es una devolución que nosotros hacemos a un tercero. Oye, vamos a devolverle a un cliente, ¿ok? O vamos a devolverle a un proveedor un pago, a reembolsar un pago por un tema X. Pero este reembolso que nosotros hacemos, ¿no? No tiene ningún sustento, no tiene ninguna documentación. No hay ni un correo, no hay ni un WhatsApp, no hay ninguna comunicación oficial para que se pueda autorizar este desembolso. ¿Ok? Por eso hay que tener muy en cuenta que a veces existen salidas de dinero, reembolsos que no tienen el sustento documentario oficial. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un sistema de control interno, nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a implementar, cómo voy a llevar a cabo este sistema de control interno dentro de mi empresa? Pues muy sencillo y lo vamos a ver ahora. Cuando hablamos de un sistema o un modelo de implementación de sistema de control interno, vamos a ver 3 fases. Una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de evaluación o de monitoreo y de seguimiento. En la primera fase, lo que es la etapa 1, las etapas preliminares, vamos a ver todo el diseño del sistema de control interno. Es decir, oye, el área de tesorería tiene que tener controles. Es decir, ¿vamos a pagar todos los días a proveedores o vamos a fijar un día específico de la semana para pagos a proveedores? Vamos a fijar un día específico. Ok. ¿Cómo vamos a pagar a los proveedores? ¿En efectivo o con depósito en cuenta? No con depósito en cuenta. Entonces, de esa forma se van diseñando los controles por área. Oye, en el área del talento humano, ¿va a haber contratos o no va a haber contratos? ¿Cómo se les va a pagar a los colaboradores? ¿Se les va a pagar en efectivo? ¿Se les va a pagar semanal? ¿Se les va a pagar con un abono en cuenta? ¿Qué documentos se les va a exigir, ¿no? Para contratarlos? Todas esta serie de pautas van a formar parte de la planificación. ¿Ok? Identificación de brechas. Vamos a elaborar programas de trabajo para realizar el diagnóstico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Oye, tenemos que ver, por ejemplo, en el área de almacenes e inventarios,
que vamos a implementar, qué debilidades pueden existir. Oye, vamos a tener un sistema de control de inventarios, vamos a tener un sistema de Cardex, cómo vamos a controlar las mercaderías, la materia prima que ingresa y que sale. ¿Ok? Esa es la fase de planificación. En la fase de ejecución, vamos a llevar a cabo todo lo que se ha planificado. Todo lo que se ha planificado y algunas otras más que podamos identificar en el camino. ¿Ok? Y ahí se van a cerrar las brechas. Y en la fase de evaluación o en la fase de seguimiento, vamos a evaluar lo que se ha ejecutado, vamos a evaluar las órdenes, vamos a evaluar si se cumplen los procedimientos, vamos a evaluar si se cumplen las normas, vamos a evaluar si se cumplen las directivas, vamos a evaluar si las recomendaciones que se han dado para corregir ciertas debilidades en el control interno, vamos a ver si se han cumplido o no. Es decir, en el área de evaluación, vamos a ver, por ejemplo, si en el área de tesorería realiza pagos sin el comprobante, sin buscar tener el comprobante de pago correspondiente, una observación es decir, sabes que a partir de ahora tú no pagas sin tener el comprobante, salvo lo autorice la gerencia general o el cuerpo directivo. Entonces, esa es una indicación que se dio por un tema de control interno. Y en el área o en la fase de evaluación o seguimiento, vamos a ver si esa indicación que hemos dado, producto de una evaluación de control interno, vamos a ver si esa orden se ha cumplido, se está cumpliendo o no se ha cumplido todavía. ¿Ok? Eso es, en resumen, lo que es el modelo de implementación de un sistema de control interno. Una fase de planificación, una fase de ejecución, una fase de seguimiento, de evaluación, de monitoreo. ¿Ok? Esto viene a ser prácticamente lo mismo, solamente que más estructurado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es el enfoque integral de la administración del fraude. ¿Ok? Tenemos pues un tema preventivo. Tenemos que buscar la prevención en cuanto a buscar anticiparnos que se comete el delito. Tenemos que tener una detección proactiva, ¿no? Tenemos que tener una detección reactiva, ¿ok? Vamos a ver esto por aquí. También tenemos que tener una acción legal como motivo de una sanción. Es decir, el enfoque que vamos a dar para administrar el fraude es, primero, buscar la prevención. Segundo, la detección proactiva, anticiparnos. La reactiva, reaccionar al fraude. ¿Ok? Y por último, el tema de la acción legal, la acción penal o la acción civil según corresponda. ¿Ok? Dentro de todo esto está el tema de disuasión. Disuadir a la persona o al grupo de personas que cometan el fraude. Con esto se busca, con esta serie de actividades se buscan disuadir. ¿Ok? Incrementar pues la percepción y castigo es uno de los elementos más efectivos para combatir el fraude. ¿Ok? Cuando existe un sistema de control interno dentro de la organización, cuando existen los famosos auditores internos, el área de auditoría interna, de control interno, tiene que ser efectiva. Porque si bien es cierto, hay áreas de auditoría, hay áreas de control interno que simplemente, criollamente, como se dice, son un saludo a la bandera y no cumplen efectivamente su función o están coludidos con ciertos personajes, están coludidos con ciertas áreas de la organización, están coludidos con la gerencia y solamente pues investigan, solamente controlan aquello que no representa mayor riesgo para la empresa, ¿no? Entonces, el área de control interno tiene que ser un área eficiente, que tenga un plan nacional de auditoría, un plan anual, perdón, de auditoría, que tenga un mapa de riesgos, que tenga un cuadro de riesgos. Entonces,
De esta forma, el área de auditoría interna, el área de control interno, va a ser una pieza clave de crecimiento en el desarrollo de la empresa, de la microempresa, del emprendedor. No olvidemos esto, que el área de control interno es tan fundamental como el área de marketing, como el área de ventas, como el área de innovación, como el área de producción, como el área de despacho, como el área de almacenes. Forma parte y debe formar parte de toda empresa. ¿Okay? Busquemos siempre tener la cultura de la prevención, de la detección a tiempo de posibles fraudes y no implementemos un sistema de control interno cuando ya pues los fraudes han vulnerado, el sistema fraudulento ha vulnerado la organización. ¿Okay? Aquí tenemos un aspecto teórico de los componentes del control interno. Pues tenemos supervisión, acciones de control, acciones de riesgo, ¿okay? Tenemos información, tenemos ambiente de control, en la cual hay integridad y valores éticos, hay competencias, hay comités de auditoría, hay filosofía administrativa y estilo de dirección, hay una estructura organizacional, es decir, hay un organigrama, flujogramas, hay asignaciones de autoridad y responsabilidad, hay política de recursos humanos, ¿no? Hay una serie de componentes dentro de lo que es el ambiente de control que forman esta pirámide que podemos ver que son los componentes del control interno. ¿Okay? Estos componentes de control interno sirven como una estructura sobre la cual tiene que fijarse o tiene que reposar el área de control interno de la empresa. ¿Okay? También lo que tenemos aquí son la administración de riesgos, ¿no? Tenemos lo que son la definición de objetivos, identificación de eventos, análisis de riesgos, valoración del riesgo, medirlo y respuesta al riesgo, ¿no? ¿Qué tanto es nuestra capacidad reactiva frente al riesgo? Tenemos también este modelo de riesgos de negocio, ¿no? Es un tema más estructurado, más elaborado. Aquí tenemos lo que vendría a ser cómo interrelacionan las diferentes áreas dentro de una organización en lo que es el manejo y administración del riesgo. Tenemos que establecer el contacto, un monitoreo y revisión que establece el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar, medirlos, ¿no? Tratar el riesgo, estudiarlo para que no se vuelva a repetir. Hay muchas empresas que, si bien es cierto, tienen un sistema de control interno, un área de auditoría interna, van a poder solucionar un problema de fraude. Pero este problema de fraude, si no se estudia, si no se pone límites y si no se castiga y si sobre todo no se corrige, vuelve a presentarse. Es decir, supongamos que tengamos un problema de jineteo o de ruleteo de cobranzas, ¿no? Si bien es cierto, se le amonesta al vendedor, al cobrador, se le castiga, pero ahí quedan las acciones, no se ponen, no se dicta memorándum, no se elaboran directrices, no se elaboran sanciones por escrito y se comunican a los demás colaboradores, sino simplemente queda en una simple sanción. Entonces, eso se vuelve a repetir, ¿no? Eso es lo que significa tratar el riesgo. Hay que tratarlo, identificarlo, estudiarlo, escribirlo como parte de un castigo si se vuelve a repetir, ¿no? Siendo muy claros, ¿no? Ese riesgo, ese fraude que se ha cometido, tiene que argumentarse para que los demás colaboradores tengan
la desmotivación si es que quieren realizar el mismo tipo de fraude, ¿no? También tenemos lo que son actividades de control. ¿Qué son las actividades de control? O sea, ¿qué es este aspecto? Son las acciones que vamos a hacer o que los emprendedores tienen que realizar o tienen que implementar para poder llevar a cabo o fortalecer el sistema de control interno. Pues tenemos actividades de control sobre las operaciones, tenemos sobre la información financiera y sobre el acatamiento, es decir, la adecuación de los colaboradores o el hacer caso de los colaboradores frente a lo que se está dictando. ¿Ok? Pues en las operaciones, el proceso productivo, los procesos de compra, los procesos de venta, fijar manuales de procedimientos, políticas de procedimientos y procesos. Tiene que haber una política de procedimientos y procesos para el área de créditos. Oye, ¿cómo voy a dar mis créditos? A cualquier empresa le voy a dar un crédito o tengo que ver que sea una empresa que no sea morosa, que esté bien en el sistema financiero, que no esté en Infocor. No voy a dar créditos pues a clientes que son morosos, créditos reiterados a clientes morosos. ¿Cuáles son los plazos de créditos que voy a dar? No pueden ser plazos dados muy ligeramente, sino tienen que ser plazos muy estudiados, técnicamente estudiados, para no afectar el ciclo de flujo de efectivo de la empresa, ¿no? ¿Qué acciones de control voy a tomar sobre las compras? Voy a fijar pautas de cotizaciones, ¿no? Tener 3 o 4 cotizaciones como mínimo, ¿no? ¿Cómo voy a fiscalizar? ¿Cómo voy a controlar el ingreso de la mercadería a mi almacén? Y una serie de pautas que se tienen que dar sobre las operaciones, sobre la información financiera, ¿no? Realizar, pues, revisiones financieras con auditores financieros, si es que eso lo amerita. Tenemos que ver el tema de acatamiento, ¿no? Cómo la gente va a hacer caso o tiene que adecuarse a las normas, procedimientos y directrices que fija la empresa. También tenemos tipos de control, tenemos controles preventivos, correctivos, tenemos manuales automatizados, tenemos controles gerenciales que la misma plana alta gerencia va a efectuar, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades o tipos de control que van a llevarse a cabo, que tienen que llevarse a cabo para poder minimizar, disuadir, estudiar, tratar, prevenir, anticiparse a los fraudes, ¿no? Es importante, queridos emprendedores, que tomemos la importancia debida a este tipo de consejos y a este tipo de sugerencias que les estamos dando en este momento, ¿no? Tenemos el enfoque de las 3 barreras, anillos o niveles de control. Tenemos pues una barrera preventiva, tenemos una barrera detectiva y tenemos una barrera correctiva, ¿no? En la barrera preventiva vamos a buscar siempre anticiparnos, prevenir el fraude. ¿Cómo lo prevenimos? Simplemente poniendo controles. Control de ingreso y salida de mi personal, control sobre las cobranzas a los clientes, control sobre pagos a los proveedores, no pagar en cualquier fecha, buscar una fecha estratégica de la semana para pagar, siempre buscar cobrar antes que pagar, eh, tener un control sobre el tiempo extra de mis colaboradores, ver cuánto le están pagando, ¿okay? Una serie de actividades que van a servir como disuasivos para aquellas personas que quieran cometer el fraude, ¿no? Barrera detectiva. Una vez que ya pues el fraude pasó la barrera preventiva, voy a tener una barrera detectiva, es decir, voy a detectar el fraude, ¿no? Y tenemos también una barrera correctiva, es decir, ya pasó el tema de prevención, ya pasó el tema de detección, ahora que ya lo detecté, ¿qué acción legal, penal o civil voy a implementar? ¿Qué acciones correctivas voy a implementar para que esto no se vuelva a repetir dentro de mi organización? ¿No? Es importante, como le dije anteriormente, que se fijen pautas de castigo, digamos así,
pautas de sanción para que la acción que se cometió, el fraude que se cometió, no se vuelva a repetir, ¿no? Como un tema disuasivo. Respuesta al riesgo, pues hay que evitarlo, sí, hay que reducirlo, hay que compartirlo y hay que aceptarlo. Factores para la selección de controles, los tipos de errores e irregularidades que pueden ser enfrentadas, el costo para la organización si uno más de estos errores o irregularidades ocurren, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos, el costo potencial de efectividad de cada uno de los tipos de controles a ser usados. Tenemos información y comunicación, sistemas de información, apoyo a actividades estratégicas, integración con las operaciones, calidad. Tiene que haber permanente comunicación interna, externa a través de los medios, supervisión y seguimiento, ¿ok? Que es la última fase de la estructura de control interno. Y aquí viene el tema del monitoreo, ¿no? Lo que le comentábamos hace un momento. Tenemos que monitorear, controlar, hacer un seguimiento a todas las acciones de control, a todos todas las pautas, a todo lo que se ha implementado para controlar los recursos de la empresa, ¿no? Es decir, controles de ingreso y salida de dinero dentro de la empresa, controles de ingreso y de salida de mercadería dentro de la empresa, controles de puntualidad, controles de la rentabilidad de los empleados, ¿no? De los colaboradores, los tiempos extras, no pagar más de lo que tengo que pagar, revisar que todos los pagos que haga los proveedores sean lo que realmente tengo que pagar, buscar que las cobranzas ingresen en la cantidad y en el tiempo, en el momento que tienen que ingresar y en la cantidad exacta, ¿no? Y una serie de pautas que los emprendedores pueden y deben implementar en sus empresas como una responsabilidad ineludible si buscan el crecimiento, ¿no? Entonces, queridos emprendedores, esto ha sido hasta hoy, hasta esta diapositiva, el taller, el conversatorio de hoy sobre control interno para emprendedores, que es un tema muy apasionante para mí, muy importante para los emprendedores. ¿Por qué? Porque a lo largo de la experiencia que tengo como auditor interno y externo he visto cómo el fraude que no se previene, que no se detiene y muchas veces no se sanciona, mina las bases de crecimiento de una organización. El control interno es tan importante como todas las áreas de una empresa y merece que se le dé la misma importancia. ¿Ok? Entonces, queridos emprendedores, esto ha sido el taller del día de hoy y quedo a su disposición si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna inquietud. Tenemos algunas preguntas, licenciado. Respecto al control interno, ¿este debe de ser desarrollado por un integrante de la misma organización o es recomendable que sea desarrollado por un tercero? Miren, es recomendable que sea desarrollado por un tercero. Es lo más recomendable, ¿no? Con una persona que sea técnicamente capacitada para desarrollar el sistema de control interno dentro de la organización. Esta persona tiene que conocer el negocio al revés y al derecho, tiene que estar empapado de la misión, de la visión de los fundadores, de los directores, de los gerentes, de los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno va a ir de la mano con la misión y visión de la organización. No pueden ir por separado, ¿no? Es más, el sistema de control interno va a ayudar a que la misión y visión de la organización se cumplan en los tiempos y en la calidad planificados. Ahora, quizás por un tema de presupuesto no se pueda contratar a una persona externa. En ese caso, es recomendable que pues una persona dentro de la organización se dé el tiempo para hacer o diseñar
el tema del sistema de control interno, pero a veces esto también tiene sus debilidades, ya que se entraría en un conflicto de intereses, ¿no? Porque sería juez y parte. Entonces, lo más recomendable, en conclusión, es que el sistema de control interno lo diseñe una persona externa de la organización que no tenga ningún conflicto de interés. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para contratar a un auditor externo si es que éste podría no entender la filosofía o el core business de mi empresa? Bueno, el principal criterio, diría yo, es que entienda el negocio, entienda el procedimiento, entienda los procesos de la organización. Si un auditor interno o externo financiero no entiende el proceso, no entiende el core business, no entiende los procedimientos, no está empapado de la historia de la empresa, de la motivación, sino solo, que no conozca solamente el negocio, sino que conozca la empresa, bien difícil que realice una labor efectiva, ¿no? El auditor, como vuelvo a repetir, tiene que conocer el core business, tiene que conocer la esencia del negocio, los procedimientos, ¿no? Todo lo que concierne al negocio al revés y al derecho. ¿Cada cuánto tiempo debería de hacerse una auditoría interna? A ver, dependiendo del volumen de la organización, ¿no? La auditoría interna en organizaciones, pues que estamos hablando de pequeñas a medianas empresas, es necesario que se realice una o dos veces al mes, dependiendo las áreas que se van a auditar, ¿no? Que se realicen con esa frecuencia. Ahora, cuando estamos hablando de una mediana empresa o una gran empresa, es necesario pues que tenga un área de control interno, de auditoría interna, permanentemente haciendo sus labores efectivas ahí, ¿no? Ahora, si estamos hablando pues de una empresa, una pequeña empresa, pero que tiene pues ciertas operaciones que son de interés, que son de riesgo, pues como vuelvo a repetir, una o dos veces por mes que se revisen el íntegro de las operaciones con un plan efectivo de auditoría, ¿no? ¿Qué profesión debería tener el auditor? ¿Siempre es contador? No, no siempre es contador. Puede ser un economista, puede ser administrador, eh, puede ser también tener una formación en tecnología, en ciencias, en informática, si hablamos de un auditor interno informático que va a revisar el recurso tecnológico que acabamos de comentar, ¿no? Pero se estila por un tema de historia, se estila que el auditor interno pues tenga como formación académica la contabilidad, ¿no? Temas de finanzas. Pero también a lo largo de la práctica de este oficio se han dado pues auditores internos con formación administrativa, con formación de ciencias económicas, ¿no? Y hasta con formación de ingeniería industrial, ingeniería civil, si estamos hablando que se van a auditar obras civiles, ¿no? En realidad es un equipo multidisciplinario. ¿Qué tipo de controles debo implementar en una empresa de servicios contables? En una empresa de servicios contables, o sea, estamos hablando de un estudio. Bueno, principalmente el que la información sea trabajada lo más fielmente posible a las operaciones de la empresa, de los clientes, ¿no?
¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando de un estudio contable, el estudio contable va a ser el encargado de traducir, de argumentar, de diseñar, de elaborar informaciones económicas y financieras para el cliente y para terceros. Entonces, el principal sistema de control interno debe existir en ese aspecto, ¿no? Las personas pues tienen que estar bien informadas, bien capacitadas, ser profesionales técnicos que conozcan la técnica contable, temas de NIF, NIC. Entonces, para que puedan prestar un servicio lo más fielmente posible a sus clientes, ¿no? Ahora, en cuanto a los demás aspectos, pues los demás aspectos comunes a toda empresa, ¿no? Las cobranzas a los clientes, eh, lo que sí he visto y lo comento como un tema de anécdota, eh, en una vez en un estudio contable conocí pues que eran como 3 socios y uno de los socios pues había faltado a su pacto de ética y de colaboración y de sinceridad y honestidad con los demás socios y tenía clientes aparte que utilizaba los activos, utilizaba los recursos del estudio contable y ese honorario no ingresaba a la empresa, sino ingresaba a su propio bolsillo, ¿no? Entonces, pueden pasar ese tipo de cosas también en los demás estudios contables. Eh, Eso es común, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es común a las demás empresas. Debe haber un control sobre los clientes, cuántos clientes tiene el estudio contable, cuánto se le cobra realmente de honorarios, ¿no? Y sobre qué recursos, sobre qué aspectos ese ingreso se está yendo, ¿no? ¿En qué casos la SUNAT obliga auditorías internas a la empresa? Uno de los casos que más la SUNAT obliga a hacer una auditoría interna es cuando la empresa se declara en quiebra, oficialmente en quiebra, ¿no? Entonces, en esos aspectos, SUNAT obliga a presentar un informe o una auditoría de quiebra. ¿Por qué? Buscar la causa por cual la empresa se está declarando en quiebra, ¿no? Eh, Porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades, pues pasan fases, ¿no? Disolución, liquidación y extinción de la sociedad, ¿no? Esas 3 fases tienen que estar debidamente documentadas, debidamente auditadas, y en ese aspecto, pues la SUNAT va a fijar pautas, ¿no? Oye, sabes que tú te estás declarando en quiebra, quiero que me digas por qué, que me presentes una auditoría. ¿Por qué te estás declarando en quiebra? ¿Cuáles son las causas, ¿no? Cuando se declara oficialmente una empresa. Ahora, también pues la misma SUNAT va a hacer sus auditorías, ¿no? Va a mandar su grupo de auditores a tu organización, a tu empresa y va a empezar a fiscalizar temas de tributos, de impuestos, ¿no? Pero para eso también existe lo que es la auditoría tributaria, que es más vista y es enfocada como un tema de prevención. La auditoría tributaria va a ser una auditoría preventiva. Es decir, el auditor tributario o el equipo de auditores tributarios van a ir a tu empresa y van a hacer las veces de SUNAT. Es como si ellos fueran la SUNAT. Van a identificar las contingencias tributarias, las van a clasificar de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su prioridad, y te van a decir, sabes qué, oye, tienes que ordenarte en este sentido. Antes que venga SUNAT y te ponga una multa mayor, empieza a ordenarte en este sentido, ¿no? Esos son los 2 aspectos que podría fijar. Siguiente pregunta. ¿Las auditorías internas, cada cuánto tiempo deberían de realizarse? ¿Una vez al año? No, vuelvo a mencionar que las auditorías internas es la frecuencia con la que se realizan deben ser tomarse en cuenta de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Si estamos hablando de una pequeña empresa, ¿no? 1 o 2 veces por mes deberían de realizarse temas de control inopinados a todas las áreas de la empresa, a las áreas de recursos humanos, a las áreas de manejo de activos y de mercadería,
a las áreas de tesorería, a las áreas de los sistemas informáticos que se manejan, los programas informáticos. Eso es en cuanto si estamos hablando de una pequeña empresa, ¿no? Si estamos hablando de una microempresa, pues una vez al mes, ¿no? Que se realicen temas de control interno inopinados, que son arqueos de caja, que son a inventarios inopinados. Hoy vamos a contar este ítem, el ítem más costoso, obviamente. Vamos a contar, oye, hemos comprado 10 computadoras para la empresa, vamos a ver si esas 10 computadoras están realmente en la empresa o están en las casas de los colaboradores. Vamos a ver si los activos son usados para la empresa y no para fines personales o fines fraudulentos, ¿no? Entonces, son acciones que se van a realizar muy puntualmente. En el tema de la microempresa, pues una vez al mes, de acuerdo también al volumen de operaciones. Pero si hablamos de una mediana empresa y de una gran empresa, estas medianas empresas y estas gran empresas tienen áreas ya dentro de su organización, áreas permanentes que realizan todos los días labores de control interno. En mi organización hemos contratado a un administrador para que cubra el puesto de control y fiscalización. Se dedicará permanentemente a ello. Somos una empresa de publicidad y marketing online. ¿Estaría adecuada esta fórmula? ¿Entendí bien, Dani, que era un administrador que va a realizar actividades de control interno? Exactamente. Pues no, o es administrador o es controller. Es una de las dos. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O se dedica a gestionar o se dedica a controlar los recursos de la empresa. No es compatible, no es recomendable que se le contrate como administrador, se le exija que haga labores de administración, de gestión, y a la vez también se le exija que haga labores de controller. Sería totalmente incompatible, habría pues conflicto de intereses, no es recomendable. O bien hace una cosa o bien hace otra. ¿En qué casos sí es recomendable terciarizar las auditorías y en qué casos podrían manejarse in-house? Ah, cuando estamos hablando pues de auditorías financieras, si hablamos de auditorías financieras, obviamente se va a contratar una sociedad de auditoría externa. Cuando estamos hablando de auditorías externas, generalmente es recomendable que se contraten cuando se detecta un fraude que el área interna o el área de auditoría interna que ya maneja la empresa no lo puede solucionar. O los gerentes tienen ciertas sospechas y que hay conflictos de intereses y quieren una mejor versión del fraude, pues contratan a un tercero, a un agente externo. Ahora, ¿es recomendable que tenga in-house permanentemente? Sí, cuando tus operaciones diarias lo exigen de esa manera, ¿no? Cuando tienes alto volumen de facturación, cuando tienes alto volumen de ingresos y salidas de tus existencias, de tus mercaderías, cuando tienes alta rotación de efectivo, es recomendable pues que tengas una área de auditoría in-house. Cuando tus operaciones no lo ameritan, puedes contratar un tercero que te visite una o dos veces por semana, o cada 2 meses, o cada 3 meses, que a veces nosotros hemos realizado. Cada 3 meses o cada 2 meses, pues realizamos visitas a provincia, hacer auditorías internas a las empresas que tenemos clientes por ahí. Entonces, es dependiendo, no se puede fijar una norma, ¿no? Pero a veces también se contratan auditores externos cuando el área, la gerencia, tiene indicios de que se están cometiendo fraudes y también tiene indicios de que su área de auditoría interna está coludida o está comprometida o quiere una mejor versión,
una mejor versión, un mejor tratamiento de fraude, contrata a un tercero, ¿no? Y también se contrata a un tercero cuando se realizan las auditorías financieras. En el caso de empresas familiares, sus auditorías o controles internos deberían de tener algún matiz especial o es el mismo de siempre. No, debe ser el mismo de siempre. ¿Por qué? Obviamente van a tener cierta delicadeza para poder comunicar, cierta prudencia para poder comunicar los hallazgos, las observaciones, pero tienen que realizarse de la mejor manera posible. ¿En qué sentido? Que una de las características de la auditoría interna es la independencia de opiniones, es decir, la independencia del trabajo, la imparcialidad, que no existan conflictos de intereses, ¿no? Entonces, si una empresa familiar va a contratar a un tercero para que haga una auditoría interna o un equipo de auditores, estos equipos de auditores o estos auditores o este auditor no tiene que tener ningún vínculo ni sentimental, ni familiar, ni amical con ningún miembro de la plana familiar que dirige la empresa. ¿Ok? No es recomendable, ¿no? Y el auditor siempre va a comunicar sus opiniones, sus hallazgos, sus observaciones con la prudencia debida, con la debida documentación recopilada, ¿no? Buscando siempre favorecer a la empresa como organización, como ente jurídico, económico, ¿no? No favorecer a una parte de la plana gerencial familiar, ¿no? A veces me ha tocado auditar empresas familiares y son bastante tediosas, no difíciles, son bastante conflictivas cuando se manejan los informes de auditoría interna, porque hay una parte de la familia que te presiona para que le digas los hallazgos antes que lo comuniques a toda la familia. Hay otro grupo de familia de los familiares que te presionan para que no saques lo que tengas que sacar, que has descubierto. Entonces, hay una serie de conflictos muy intensos cuando se trata de auditar a una empresa familiar, ¿no? Cuando se trata de auditar a una empresa familiar, pero ahí está la pericia, ahí está el expertise, el profesionalismo del auditor o del equipo de auditores. Reiterativos meses de bajas ventas podría ser un síntoma de fraude. Claro, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el dueño o los dueños conocen el negocio, o sea, tienen un olfato para saber si las cosas van bien o mal, ¿no? Ellos conocen su negocio, tienen un conocimiento instintivo, muy primitivo, eh, muy esencial, muy, que nace con ellos en cuanto al conocimiento de su negocio. Entonces, si ellos ven, oye, la facturación está baja, pero yo sé que esta es temporada de facturación alta, de ventas altas, obviamente hay que hacer ahí una intervención inmediata, ¿no? No se va pues con la convicción de que hay fraude, sino se va con la convicción de que hay que ver si las cosas se están manejando de la mejor forma posible, de la forma más correctamente posible, como conviene a la empresa, ¿no? Facturación baja, claro, cobranzas bajas, peor, ¿no? Entonces, sí, posiblemente sea un síntoma de que se está perpetrando un fraude sistemático. Como parte del proceso de auditoría o de los resultados del informe de auditoría, ¿se identifica también quiénes son los responsables del posible fraude? A ver, si hablamos de un informe de auditoría interna, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado y bastante certeza
certeza de el informe o de los hallazgos o de las observaciones y a quién estamos involucrando o responsabilizando de esa acción, ¿no? Si hablamos pues de temas de apropiación de efectivo, de activos, hay que tener bastante certeza de que estamos comunicando y evitar, esto es ya un tema más técnico, y evitar mencionar literalmente en el informe que se está cometiendo un robo o una apropiación ilícita. No es recomendable usar palabras que involucren directamente el hecho con el responsable, ¿no? Porque eso nos podría llevar, si hablamos de un auditor interno, nos podría llevar al banquillo como testigo, como posible difamador de esta persona. Entonces, ¿por qué? Porque el juez es el que dictamina si hay fraude o no con el informe de auditoría interna o con el informe de auditoría forense. Si es que estamos hablando pues ya de una auditoría que ya compromete a una auditoría forense, ya que es más técnica, que utiliza otros tipos de técnicas, que también utiliza técnicas de auditoría interna, de auditoría financiera, pero utiliza otro tipo ya de procedimientos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en mencionar a la persona, pero de una manera muy indirecta, que no lastime su honor, digamos así, que no lastime su buen nombre, si es que lo tiene, ¿no? Con responsabilidad del hecho. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Utilizar, pues, palabras sinónimas, ¿no? Que no impliquen o que no digan, sabes que esta persona robó cierta cantidad de dinero, ¿no? Evitar mencionar en el informe palabras de ese tipo, de ese calibre, ¿no? Porque eso puede jugarnos en contra ante una posible denuncia de parte del involucrado. Bien, hemos buscado desarrollar las preguntas que se nos han formulado. Hemos buscado formular todas las preguntas que se nos han presentado. Por tanto, le agradecemos la exposición al licenciado Chambi, impecable su presentación. Antes de cerrar esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Adelante, doctor Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado hoy día, tanto en Facebook como en Zoom. Gracias a Álvaro por la exposición. Ha sido interesante ver cómo es o sea, cuál es la importancia que tiene la herramienta de control interno, cómo poder aplicarla y ver los beneficios que se pueden obtener producto de su implementación. Para eso está el control interno, porque nos va a ayudar a una mejora interna permanente y continua en los emprendedores, para que no nos quedemos en ser emprendedores, sino que demos el siguiente paso. Muchas gracias a todos, buenas noches y muchas gracias, Álvaro. Gracias, Dani, gracias, doctor, una vez más por la oportunidad. Hasta otro momento. Que tengan todos muy buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, licenciado Chambi. Gracias. Hasta otra oportunidad.